Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la leyenda del hechicero. Este va a ser el capítulo 34. Cuando Lovett decidió que todos los plebeyos ya dominaban la técnica de la perfusión, Fletcher pensó que por fin podría ver qué demonios poseían los nobles. Por desgracia, para él, Lovett no les complació, pero logró descubrir que a Rory y a Genevieve se les daba muy bien la perfusión, mientras que a Seraph, Otelo y Atlas había necesitado varios intentos para conseguirlo. En el fondo, sin embargo, era lógico: cuanto más poderoso es el demonio, más difícil resultaba la perfusión. A medida que avanzaban las clases, Fletcher iba calando al resto de los alumnos. Los nobles eran competentes, aunque vagos, y se mostraban insatisfechos con los conocimientos que ya poseían y displicentes a la hora de estudiar. Los plebeyos, en cambio, aprendían a un ritmo vertiginoso y asimilaban toda la información que podían. Por desgracia, la práctica era el mejor maestro, tanto en conjuros como en perfusión, de modo que progresaban con lentitud. Aún así, de entre los amigos de Fletcher había algunos que despuntaban. Silva y Otelo tenían una capacidad innata para aprender y se ganaban elogiosos comentarios de los profesores prácticamente en cada clase. Lo mismo ocurría con las sesiones de demonología, que eran más teóricas. Se pasaban el día en la biblioteca rebuscando conocimientos ocultos entre viejos volúmenes. Fletcher aprendía de ellos tanto como del comandante Goodwin. En cuanto a los plebeyos humanos, Fletcher y Seraph iban a la cabeza, aunque más por el esfuerzo que dedicaban que por su talento natural. Los demás habían adoptado la costumbre de pasar los fines de semana en Corcilum, donde dedicaban el tiempo a comprar regalos y objetos de primera necesidad que enviaban a sus familiares. La familia de Seraph parecía bastante acomodada y el chico ya había estado anteriormente en Corcilum, por lo que prefería pasar el tiempo estudiando con Fletcher. Era un muchacho de buen corazón, dotado de un irreverente sentido del humor que le granjeaba más de una mirada hostil por parte de Silva y Otelo cuando estaban todos estudiando en el polvoriento silencio de la biblioteca. «Acercaos», gritó Lovett, alejándose a Fletcher de sus cavilaciones. 4 sirvientes habían llevado al centro de la clase una mesa redonda de piedra. Estaba cubierta por una sábana blanca, pero Fletcher advirtió justo en el centro un bulto de forma convexa. Todo el mundo se acercó al borde de la mesa, aunque tuvieron que apretujarse. Isadora hizo un mohín de fastidio cuando el sudoroso Atlas se abrió un hueco a su lado. Luego cogió un pañuelo de encaje y con gestos muy teatrales se lo llevó a la nariz. «Lo siento», susurró Atlas avergonzado. Lovett dejó su sitio junto a la mesa y se arrodilló al lado del pentáculo más grande, en el mismo centro de la sala. A diferencia de los cueros de invocación que habían utilizado hasta entonces, aquel pentáculo estaba rodeado de extrañas claves, las mismas que aparecían grabadas en la portada del libro de Baker. «No debéis utilizar jamás un pentáculo cifrado sin la supervisión de un profesor entendido», gruñó. «Saltarse esa norma es motivo de expulsión inmediata. Estáis avisados». Los estudiantes asintieron aturdidos mientras Lovett activaba el pentáculo. Varias hebras de energía empezaron a crepitar y a despedir chispas en todas direcciones. En esa ocasión, la capitana permaneció con la cabeza gacha y concentrado durante varios minutos. El pentáculo vibraba con una especie de irregular zumbido, discontinuo como la insistente letanía de un loco. «Caray, si Lovett tarda tanto, creo que jamás podré usar un pentáculo cifrado, por mucho que quiera», susurró Seraph a su lado. «Ni siquiera puedo perfundir a Silver sin desmayarme». «No te preocupes, estoy seguro de que con la práctica lo conseguiremos», dijo Fletcher. Finalmente se fue formando una esfera en el centro de la estrella. Aumentó de tamaño y se quedó flotando en el aire como si fuera un borroso sol azul. La profesora jadeó y luego se arrastró de rodillas hacia el siguiente pentáculo. Con un ligero roce liberó a un demonio justo encima de la estrella. «Un ácaro», le susurró Genevieve a Rory. Lovett la oyó y se volvió. Sonreía aunque se la veía cansada. «Exacto, son los mejores exploradores, así que siempre hace falta cuando se caza en el éter. Valens fue mi primer demonio. Sin él jamás habría conseguido capturar a Lysander, ni tampoco a ninguno de los demonios que tuve antes». Regresó a grandes zancadas a la mesa y apoyó una mano en la sábana blanca que la cubría. En la otra mano sostenía una larga tira de cuero que estaba conectada a la base del pentáculo cifrado. Fletcher supuso que era para conseguir que el mana siguiera fluyendo. «Lo que os voy a enseñar ahora es el equipo más caro que tenemos en toda la academia. No lo toquéis, solo podéis observar. Ni siquiera respiréis cerca», dijo Lovett entre dientes. Tras esa última advertencia retiró la sábana y todos vieron lo que os ocultaba abajo. Era una enorme gema incrustada en una pieza de mármol.
en cristal de color violeta intenso del brezo. Era transparente como las aguas de un arroyo de montaña. Esta gema es un tipo de cristal muy poco común llamada corindon, dijo Lovett. Existen prácticamente todos los colores, pero las piezas grandes y transparentes como esta son increíblemente difíciles de hallar. Las llamamos piedras de cristal, aunque esta gema en concreto se conoce como óculo. Os proporcionaremos uno si no os lo podéis costear, aunque probablemente la calidad y el tamaño de las piezas de la academia os parezcan algo limitados. Lovett le indicó a Valens que se acercara y la criatura sobrevoló las cabezas de los alumnos para finalmente posarse en la gema. A diferencia de Malaki y Azura, el caparazón de aquel ácaro era de un soso tono marrón. Como si le hubiera leído la mente a Fletcher, la capitana le sonrió con un gesto de complicidad y le acarició el caparazón al demonio escarabajo. Valens es muy adecuado para este trabajo. Puede que no luzca especialmente bonito sobre mi hombro, pero es más difícil de detectar en el caso de que aparezca en el éter un demonio hambriento. Fletcher recordó vagamente que Ignatius estaba comiendo un escarabajo marrón cuando lo había invocado, pero aquella criatura era mucho más pequeña que cualquiera de los ácaros que había visto hasta entonces. Tal vez fuera una especie distinta. Bueno, pues que empiece el espectáculo. Debéis canalizar el mana a través del demonio y hasta la piedra. Así, añadió, apoyando la mano libre en Valens. La gema se puso de color negro. Cuando retiró la mano volvió a cambiar de color. Al principio Fletcher tuvo la sensación de que la gema se había convertido en un espejo y se vio contemplándose una imagen de su propio rostro. La imagen, sin embargo, pronto cambió y apareció el rostro de Seraph. Ahora estáis viendo a través de los ojos de Valens. Es lo que llamamos ver a través del cristal, una técnica muy útil para localizar y controlar a vuestros demonios desde lejos. Ya somos capaces de percibir los pensamientos del diablillo, y ahora también podemos observar a través de la piedra de cristal lo que ellos ven. Antes de entrar en el éter es fundamental comprobar lo que hay al otro lado del portal con vuestro demonio menos importante. Si existe algo peligroso al otro lado cuando lo atraviese, mejor poner en riesgo a Valens que a Lysander. Dado que un ácaro es más pequeño y más ágil, es menos probable que lo detecten y pueda escapar fácilmente. La imagen tembló cuando Valens emitió un zumbido en el aire y se quedó flotando justo delante de la esfera azul que giraba. Lovett chasqueó la lengua y de inmediato el demonio azul cruzó la esfera. Lo primero que vio Fletcher en la piedra fue un territorio teñido de rojo. Un viento levantaba con furia granos de arena rojiza que formaban remolinos de polvo. El cielo era del tono anaranjado del amanecer, pero no desprendía calor, ni tampoco se veía fuente alguna de luz en él. Varios árboles raquíticos de ramas tan escasas como retorcidas salpicaban el paisaje. Allí no quedaba vida, solo la cáscara vacía de una tierra muerta hace mucho tiempo. Perfecto, dijo Lovett. Hemos aparecido en la Tierra Muerta. ¿La Tierra Muerta?, preguntó Rory asombrado. Entrar en el éter no es una ciencia exacta. Existe un amplio margen de error respecto al lugar en el que podemos aparecer. La Tierra Muerta tiene un lado positivo y otro negativo en función de nuestro objetivo. Aquí no os encontraréis ninguna sorpresa, pero si estáis intentando capturar un demonio, tendréis que arrastrarlo bastante trecho para regresar al portal. Si yo estuviera cazando, cerraría este portal y abriría otro. Pero para el objetivo de este ejercicio, la Tierra Muerta nos va de perlas. Esta tierra se encuentra entre el vacío y el círculo exterior del éter deshabitado, concluyó Lovett con voz cansada. Fletcher se dio cuenta de que le palpitaba una vena en la frente. Entrar en el éter exigía sin duda mucha concentración y energía. Valens dio media vuelta y se alejó volando del portal, aumentando gradualmente su altitud. La sala estaba en silencio. Lo único que se oía a medida que se iban pasando los minutos era la trabajosa respiración de la capitana. El paisaje parecía volverse más desolado por momentos. Cada vez había menos árboles, hasta que lo único que quedó finalmente fue la tierra lisa y pelada. ¿Cómo sabe hacia dónde ir?, preguntó Tarkin. A mí me parece todo igual. A Fletcher le pareció una buena pregunta. El joven noble podía ser muchas cosas, pero no era estúpido.
El portal siempre mira hacia el centro del éter cuando sale tu demonio, así que estás orientado nada más entrar. Por otro lado, todas las criaturas se sienten instintivamente atraídas hacia el centro y poseen una especie de brújula interna que les dice dónde están. Yo puedo orientarme utilizándola, pero se requiere práctica y tampoco es que sea muy exacta. Por eso siempre es peligroso entrar en el éter. Solamente puedo mantener el portal abierto durante un tiempo determinado y si lo cierro antes de que Valens lo cruce de vuelta, se romperá el círculo que nos une y lo perderé. Tarkin abrió la boca para hacer otra pregunta, pero Fletcher se le adelantó. ¿A qué se refiere cuando dice centro? ¿Significa que el éter tiene forma? Por lo que sabemos, el éter tiene forma de disco. Los demonios más débiles suelen estar en los círculos exteriores, mientras que los demonios más poderosos gravitan hacia el centro. Parece que existe una rudimentaria cadena trófica y la parte inferior la ocupan los ácaros de bajo nivel, los que están más cerca de la tierra muerta. Tarkin empezó a hablar de nuevo, pero Lovett levantó la mano y le hizo callar. Dejad las preguntas para más tarde, ya es bastante complicado mantener el portal abierto y guiar a Valens como para tener que pensar además en responder a vuestras preguntas. Mientras hablaba, el pentáculo empezó a parpadear. Lovett gruñó y el pentáculo volvió a adquirir un tono violeta uniforme. A pesar de lo intensa que estaba resultando la clase, Fletcher se dio cuenta de que estaba relajado, quizás por primera vez desde que había llegado allí. Todo el mundo estaba aprendiendo algo, incluido Tarkin, y de repente todo cobró sentido, como si Fletcher hubiera recordado algo olvidado mucho tiempo atrás. Aquel era su lugar. El horizonte empezó a disiparse y se oscureció. El resplandor del cielo se fue apagando hasta volverse absolutamente negro, sin rastro alguno de estrellas, pero el pequeño ácaro siguió volando cada vez más alto. Finalmente se detuvo y dirigió la vista hacia abajo. «Fijaos bien, ahora los veréis», dijo Lovett. La tierra terminaba en una línea recta, el borde perfecto de un precipicio que se perdía en las oscuras profundidades. Fletcher se fijó en que la línea que marcaba el precipicio se difuminaba a lo lejos, curvándose casi imperceptiblemente hasta desaparecer. Comprendió entonces que el disco debía de ser inmenso, mucho más grande que 1000 imperios de Omnium juntos. Era un buen lugar para perderse. Sus pensamientos se interrumpieron al ver algo abajo que se movía en el abismo. Cuando los ojos del escarabajo se adaptaron a la oscuridad, Fletcher vislumbró una masa en movimiento que giraba y se retorcía caóticamente como una maraña de tentáculos, ojos y dientes irregulares. «Cetáneos», jadeó Silva con voz horrorizada. «Sí, cetáneos. Veo que has hecho los deberes», dijo Lovett en tono misterioso. Hay quien se refiere a ellos como los antiguos. Mueren de hambre ahí abajo y mientras esperan su final recurren al canibalismo. Atrapan a cualquier demonio que llegue hasta aquí, normalmente los enfermos o los que están heridos, y buscan un sitio en el que recuperarse. Por eso tenemos que volar tan alto. Es la única vez que pienso acercarme a ellos, así que tomad buena nota. Manteneos alejados de aquí. Valens dio media vuelta y regresó volando por donde había venido. En esta ocasión, sin embargo, no hubo más preguntas, pues todos estaban reflexionando acerca de las criaturas de pesadilla que acababan de ver. Aquellos monstruos gigantes eran grotescos y vivían atormentados, de eso no le cabía duda a Fletcher. Aunque no oía nada, se imaginó mentalmente esos desgarradores gritos. La esfera azul del portal apareció de nuevo, pero Valens la sobrevoló. Dado que el ácaro volaba a mucha altura, había llegado pronto. La tierra se deslizaba bajo ellos como las hojas muertas en la corriente de un río. Fletcher se preguntó cómo debía de sentirse Lovett cabalgando a lomos de un grifo en el campo de batalla y notó una punzada de celos al comprender que él nunca podría cabalgar a lomos de Ignatius. Os voy a enseñar rápidamente dónde empieza el territorio de caza, luego tengo que volver enseguida, dijo Lovett. Normalmente puedo seguir bastante más rato, pero aún no estoy del todo recuperada tras la captura de la Lutra de Atlas, hace unos días. Menos mal que Rector Stevie estaba aquí para enlazarlo. ¿Enlazarlo?, preguntó Rory. Lovett ignoró el comentario y se limitó a señalar la piedra. El mundo se había vuelto verde. Valens estaba mirando hacia un bosque, aunque Fletcher no pudo reconocer el tipo de vegetación. Por encima del bosque a lo lejos vieron bandadas de demonios voladores, que giraban y descendían en picado como estornios. Un enjambre de minúsculos ácaros volaba más abajo justo encima de los árboles, pero se dispersaron de inmediato cuando un ácaro no muy distinto a Valens capturó a uno de los pequeños en pleno vuelo.
Más lejos aún el cielo estaba salpicado de nubes de color ceniza. Por debajo de estas, varios volcanes con la cima cubierta de lava arrojaban columnas de humo que flotaban en el aire como si fueran los pilares de los cielos. Algo golpeó a Valens con una fuerza brutal y lo expulsó del cielo. Lovett gritó de dolor cuando la imagen empezó a dar vueltas como un caleidoscopio y los árboles se precipitaron a su encuentro, y entonces la piedra se volvió negra como la tinta.